Lección 2. Estamos preparados para las relaciones. Now, in the first lesson, we talked about earning the right to lead people. En la primera lección hablamos acerca de ganarnos o de merecernos el derecho de dirigir a las personas. And we talked about the importance of not trying to lead based on your position or your power or your title, but leading on personal relationship. Hablamos acerca de no dirigir o liderar basados en tu título, tu posición o tu poder, sino hacerlo basado en las relaciones personales. So healthy relationships leads to healthy leadership. Relaciones saludables dirigen a liderazgo saludable. So we're going to start looking from now on, these lessons are going to be looking at how do we build effective relationships with people so that we can lead people well. Lo que vamos a ver entonces es cómo podemos construir relaciones saludables, relaciones sanas, de modo que podamos dirigir, liderar bien a las personas. Now, many leaders, we have great ideas and visions of things we want to accomplish. Los líderes usualmente tenemos muy buenas ideas, muy buenos propósitos de cómo cumplir las metas. And we want to jump in and get things accomplished. Y queremos dar un salto grande y ver que todas las metas se encuentran ya cumplidas. But we get frustrated that people aren't coming alongside of us and people aren't joining us in this mission. Pero a veces nos frustramos porque vemos que las personas no vienen y no se unen a nuestra misión. And part of the reason that people don't want to follow us is that we have not connected with them. Una parte de las razones de por qué la gente no quiere seguirnos es porque no hemos conectado con ellos. We haven't communicated well with them. No nos hemos comunicado correctamente con ellos. We haven't learned how to help people become part of the team, part of the vision. Necesitamos ayudar a las personas a que se sientan parte del equipo, parte de la visión. We haven't learned what is important, what are the ways to be able to connect with people. Necesitamos aprender cuáles son las partes importantes acerca de cómo conectar con las personas. And so now we're going to look at some of the principles, some of the ways that will help us to connect with people and to understand people. Lo que vamos a ver entonces son unos principios y algunas formas de cómo conectar y cómo entender a las personas. We have this question that we have to answer. Tenemos esta pregunta que necesitamos contestar. ¿Está preparado para las relaciones? We want to have relationships, but are we ready for relationships? Nosotros queremos tener buenas relaciones, pero ¿estamos listos para tener esas relaciones? Do we understand people? ¿Entendemos a la gente? Do we understand how to lead people? ¿Entendemos cómo dirigir, cómo liderar a las personas? How do we look at people? ¿Cómo nosotros vemos a la gente? Those are all really important questions that we're going to look at here. Todas esas son preguntas muy importantes que vamos a ver aquí. So we're going to look at some principles for relating to people. Vamos a ver algunos principios para liderar correctamente a la gente. Número 1, el principio del lente. El principio del lente. Quienes somos determina cómo vemos a los demás. We all look at people through what we would call lenses of our experiences, of things that have gone on before us, the people we've known before. Nosotros siempre vemos a la gente a través de unos lentes que están basados en nuestra experiencia, en nuestro pasado y en cómo otros nos han visto a nosotros mismos también. Our perspectives, our lenses are going to determine how we are looking at people, what we expect out of people. Las expectativas son unos lentes muy importantes que determinan cómo vemos a las personas y qué esperamos de ellas. This includes attitudes. Esto incluye actitudes. Our attitudes toward people, it obviously impacts our relationship with them. Nuestra actitud hacia la gente obviamente determina nuestra relación con ellas. All that we are and every experience that we've ever had, those color or shape how we see people. Todo lo que nosotros somos, todas las experiencias que nosotros tenemos, colorea o dibuja cómo nosotros vemos a los demás. Last year, during one of the lessons, I told a story, and I'm going to repeat that story. It's in your book. El año pasado, durante una lección, yo conté una historia y quiero repetir esa historia que está en su libro.
There was a man who was traveling to a new city. He was moving. Había un hombre que estaba viajando hacia un lugar, hacia una nueva ciudad. And as he approached this city, he saw an old man sitting by the side of the road. Y al acercarse a la ciudad, él se encontró un anciano que estaba sentado en el camino. And he stopped and asked this man. Él se detuvo y le preguntó a este hombre anciano. He said, "What are the people like in this city that I'm coming to here?" Y le preguntó, ¿cómo es la gente de esta ciudad a la que yo estoy a punto de llegar? And the old man, he looked at this traveler and he asked him, El anciano se volteó hacia el hombre, el viajero, y le preguntó. "What were the people like where you're coming from?" Él le preguntó, ¿cómo es la gente del lugar de donde tú vienes? And the traveler said, "Well, the people where I came from, they're horrible. Y el viajero dijo, bueno, la gente del lugar de donde yo vengo es horrible. You can't trust them. Tú no puedes confiar en ellos. They're bad. They're not nice to people. Ellos son malos, no son buena gente. They look for ways to try to take advantage of you. Ellos ven la manera de siempre sacar ventaja de ti. They're terrible people." Son gente terrible. And the old man said to him, Así que el anciano le contestó, "I'm so sorry to hear that. lamento escuchar eso. Well, as you enter this city that's ahead of you, Bueno, las personas de esta ciudad a la que tú estás a punto de entrar, you'll find that the people are just the same. las personas son exactamente iguales. Oh, the traveler was disappointed, but he continued on into the city. Así que el viajero se decepcionó y continuó su viaje. Later, another traveler came by, Más tarde vino otro viajero and before he entered the city, he asked the old man that was sitting there the same question. y antes de entrar a la ciudad se encontró al anciano en el camino y le hizo la misma pregunta. What are the people like in the city? ¿Cómo es la gente de esta ciudad a la que estoy a punto de llegar? And the old man asked him the same question again, back to him. What were the people like where you came from? Y el anciano le contestó haciéndole la misma pregunta que le había hecho al viajero anterior. ¿Cómo es la gente del lugar de donde tú vienes? Oh, the traveler had this big smile on his face as he answered. El viajero puso una enorme sonrisa en su rostro y contestó. Oh, the people where I came from, they were wonderful. La gente del lugar de donde yo vengo es gente maravillosa. They were kind. They always wanted to help. Son amables, siempre te quieren ayudar. They were great, great people. Ellos de verdad son personas geniales. The old man looked at the traveler. El anciano quedó viendo al viajero, He smiled and said, sonrió y le dijo, "You're going to find that same type of people in the city that you're going into." vas a encontrar el mismo tipo de personas en esta ciudad a la que estás a punto de entrar. The old man was very wise. El anciano de verdad era alguien muy sabio. He realized that the way that we look at people in one place will be the same that we look at people in another place. Él se dio cuenta que la forma en que uno ve a la gente en una ciudad es la misma forma en que verá a la gente de otra ciudad. So as we look at people, the question that we have to ask ourselves is, what do we see when we look at people? What are our attitudes when we look at people? Así que cuando nosotros vemos a las personas debemos preguntarnos qué es lo que nosotros vemos en ellos, cuáles son las actitudes con las que yo veo a los demás. La manera en que las personas ven a los demás es un reflejo de ellos mismos. Si soy una persona de confianza, veré a los demás como confiables. So many times we're gonna look at other people the same ways that we look at ourselves. En muchas ocasiones vamos a ver a los demás de la misma manera en que nos vemos a nosotros mismos. Si soy una persona criticona, veré a los demás como criticanas. So it's, again, we're seeing people in the same ways as we look at ourselves. Siempre vamos a ver a los demás de la misma manera en que nos vemos a nosotros mismos. Si soy una persona bondadosa, veré a los demás como compasivos. If you are looking for the bad, Si tú solamente estás viendo lo malo, you're going to find it. tú lo vas a encontrar. But if you're looking for the good in people, Pero si estás buscando ver cosas buenas en la gente, you're going to find it. tú también vas a encontrar lo bueno.
It's our attitude. It's the lens that we're looking at people in. Nuestra actitud siempre es el mayor lente con el que vemos a los demás. When you look at people, Cuando tú ves a las personas, are you looking for the good ¿estás buscando lo bueno or are you looking for the bad? o estás buscando ver solamente lo malo? Because you will find what you're looking for. Porque tú vas a encontrar lo que estás buscando. We're going to look at a Bible case study of Nabal and Abigail. Vamos a ver un caso en la Biblia, la historia de Nabal y Abigail. Josué, will you please read? Ya. Mientras David y sus hombres se preparaban para cruzar la propiedad de Nabal, David mandó a algunos de sus hombres por delante para que le preguntaran a Nabal si podría darles cualquier cosa como comida, abrigo o bebida. Esta era una petición justa, ya que David era conocido como el protector de la tierra, el único que había vencido a Goliat y a los filisteos, y el que había sido ungido como futuro rey por Samuel. Sin embargo, Nabal se rehusó. A pesar de que era un hombre rico, se negó a darles algo y los insultó mientras los echó fuera. ¿Por qué trató de esta manera a alguien como David? We all know this story about Nabal and Abigail and David. Todos nosotros conocemos esta historia acerca de Nabal, David y Abigail. And every time I read this story, I just kind of shake my head. I can't believe the ways that Nabal responded to David. Cada vez que yo leo la historia, a mí me pasa lo mismo, agito mi rostro y no puedo creer la forma en que Nabal trató a David. Nabal just did not understand how to relate to people. Todo esto va a ayudarnos a entender cómo nosotros debemos tratar a las personas. Let's look at the ways that Nabal failed in his interaction with David. Veamos las formas en que David falló al tratar a David. Creció rico y satisfecho. Pensaba que no necesitaba establecer relaciones. He didn't think he needed anybody. He could do everything on his own. Él pensaba que no necesitaba de nadie más, que podía hacer todo por sí mismo. So he didn't see any reason to be kind, to be courteous, to be polite to people. Así que él no necesitaba razones para ser amable, para tratar bien a las personas. Se volvió egoísta y desconfiado de otros. He only trusted himself, nobody else. Él solamente confiaba en sí mismo, en nadie más. 3. No dio ni recibió ánimo. No reaccionaba a las buenas actitudes. He didn't even notice or even care if people tried to do something nice for him. A él ni siquiera le importaba que las personas fueran amables o buenas con él. 4. Olvidó como otros lo habían bendecido en el pasado. Solo contaban las perdidas. You and I have the opportunity to look at the positive or the negative. And Nabal, he only looked at the negative. Tú y yo tenemos la oportunidad siempre de ver lo positivo o lo negativo, y Nabal solo vio lo negativo. Menospreció a la gente y olvidó sus nombres. Su inseguridad le impidió ser generoso. He just did it because he was so focused on himself, he did not even care about being generous to other people. Como él solamente se enfocaba en sí mismo, a él no le importaba ser generoso con los demás. No vio una razón para la cual ayudar a los demás. Sufría de motivos egocéntricos. Again, only focused upon himself. Una vez más, enfocado solamente en sí mismo. Y 7. Estaba interesado en hacer su propio reino, no el reino de Dios. He didn't care about anything else besides his own possessions, his own kingdom. Él no estaba interesado en nada ni en nadie más, sino solamente en sus propias posesiones y en su propio reino. So Nabal understood himself and he expected everybody else to be like him. Nabal se entendía a sí mismo como el más importante y quería que todos los demás lo vieran así también. So when David came to him, he expected David to be selfish and to only look out for his own interests. Cuando David vino a él pensaba que David era también egoísta y que estaba solamente interesado en sí mismo. We look at all these characteristics of Nabal Esta es una de las características de Nabal. and we shake our head and say, he's a terrible person. Yo solamente agito mi cabeza y pienso, él era una terrible persona.
But the question that we have to ask ourselves is, do any of those things apply to me? Do I ever treat people in these ways? Una de las preguntas que tenemos que hacernos es si estas características de Nabal se aplican a mí o si yo me he portado de esta manera en alguna ocasión. Now, just the opposite reaction was Abigail, his wife. Lo opuesto a Nabal fue Abigail, su esposa. She knew what was going on. Vamos a ver qué es lo que hizo ella. She saw how her husband treated David, and she knew what would happen. Ella vio la manera en que su esposo trató a David y sabía qué era lo que estaba pasando. She approached relationships completely different than Nabal. La forma en que ella entendía las relaciones era completamente distinta a la de Nabal. She ran to David and tried to make things better and to bring peace to the situation. Ella corrió hacia David y trató de hacer las cosas mejor y de traer paz a la situación. And she displayed these characteristics. Ella mostró las siguientes características: Iniciativa riesgosa, seguridad emocional, humildad genuina, responsabilidad personal, actitud altruista, espíritu generoso, enfoque franco, ingenio agudo, perspectiva eterna, afirmación afable. So Abigail, she responded in all of these in a completely different way than her husband did. Abigail respondió de una manera completamente distinta a como lo hizo su esposo. She understood people. Ella entendía a la gente. She understood how to connect with people. Ella entendía cómo conectar con las personas. She knew how to look at people and respond to people. Ella sabía cómo ver a las personas y responder ante ellas. So, just as I asked about Nabal, I ask you about Abigail. No estoy preguntando por Nabal, ahora estoy preguntando por Abigail. Do you have these same attitudes or characteristics in your life and how you respond to people? ¿Usted tiene estas mismas características en su vida y en la forma en que trata y responde ante las personas? When you see people, cuando usted ve a la gente, how do you see them? ¿cómo usted las ve a ellas? Some leaders, when they look at people, algunos líderes ven a las personas, they see victims to exploit. Y las ven como víctimas a quienes explotar. People that they can get something from. Gente de quien pueden conseguir algo. And that's very sad. Eso es triste. Other leaders, they look at people as problems to avoid. Algunos otros ven a las personas como problemas que deben enfrentar. They want my time, they want my resources, they cause problems. People are just problems to avoid. Ellos quieren mi tiempo, quieren mis recursos, lo único que dan son problemas y problemas que debo estar enfrentando siempre. So some leaders look at people as simply problems to avoid. Algunos líderes simplemente ven a las personas como problemas. That's sad. Eso es triste. But some leaders, pero algunos líderes, they look at people as someone to love. Ven a las personas como alguien a quien amar. Someone to help. A quien ayudar. Someone to build up. Alguien a quien construir. And that's exciting. Y eso es emocionante. So, how do we look at people? Así que, ¿cómo nosotros vemos a las personas? Are we looking for the good? ¿Vemos buscando lo bueno? Or are we looking for the bad? O al verlas estamos buscando lo malo. I trust that you and I as leaders, we will look for the good and we will look at people as people to love and help. Confío en que nosotros veamos a las personas siempre buscando lo bueno y como alguien a quien amar. Discusión, pregunta, ¿es usted una persona negativa o positiva? ¿Cuál es su percepción de los demás? Ok, número 2.
El principio del espejo. El principio del espejo. La primera persona que debemos examinar es a nosotros mismos. Have you ever known someone who was their own worst enemy? ¿Han conocido a alguien que su peor enemigo es ella misma o él mismo? Who failed because of their own actions, because of their wrong attitudes of themselves? Que siempre está fallando por sí mismo, por sus propias actitudes, por sus propias acciones. It's frustrating to deal with and try to lead people who are always sabotaging themselves. Es muy frustrante tratar de dirigir o de guiar a personas que siempre están fallando por sí mismas. Sometimes that person is us. Algunas veces esa persona somos nosotros. We are causing problems and failure in ministry and in our jobs because of what we're doing. Nosotros en muchas ocasiones fracasamos en lo que hacemos, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, por cosas que nosotros mismos estamos haciendo. Many times as leaders, we look at other people and think, how can I help them? What kind of changes do they need to make? En muchas ocasiones vemos a las personas y decimos, ¿cómo puedo ayudar a él o a ella? ¿Cómo puedo hacer que él o ella haga mejor las cosas? But as the Bible says, we need to look at our own problems, the plank in our own eye, before we try to help other people make changes in their own lives. Pero la Biblia dice que nosotros debemos ver primero el problema que tenemos en nuestro propio ojo antes de ayudar a los demás con sus problemas. If we can, autorizar la refacción. Porque me falta. okay, can you mute your microphones, please? Okay. If we cannot lead others, if we cannot lead ourselves, others are not going to want to follow us. Si no podemos dirigirnos o liderarnos a nosotros mismos, otras personas no van a querer seguirnos. I want us to look at the story of David and Bathsheba. Vamos a ver esta historia de David y Betsabé. We all know this story. Todos nosotros conocemos esta historia. Many people consider King David as the greatest king in the history of Israel. Mucha gente considera que el rey David es el rey más grande en la historia de Israel. And as we read through the account of David, we read over and over again that David succeeded in everything he did because God was with him. Cuando nosotros leemos la historia de David, vemos que él tenía éxito tras éxito en todas las cosas porque Dios estaba con él. We read that David was a man who had the heart of God. Nosotros leemos que David es el hombre que tenía un corazón como el de Dios. We love to talk about the success of David. Nos encanta hablar del éxito de David. We don't really like to talk about his failures. Y nos gusta muy poco, o casi no hablamos acerca de sus fracasos. Well, this is one of King David's failures. Y esta es una de las ocasiones en que el rey David falló. We know the story. Veamos la historia. King David, one day he was on the roof of his palace and he saw Bathsheba bathing. El rey David en una ocasión estaba en el techo de su palacio y estando ahí vio a Betsabé. And he invited her to come to the palace. La invitó a venir al palacio. He slept with her. Durmió con ella. And she got pregnant. Y ella quedó embarazada. Now King David had a problem. Ahora el rey David tenía un problema. Because Bathsheba was married to another man. Porque Betsabé estaba casada con otro hombre. So to cover up his sin, he invited Bathsheba's husband Uriah to come back from the war where he was fighting for King David. Así que al ver el pecado que había cometido, invitó al esposo de Betsabé que viniera de allá del lugar donde él estaba peleando. Hoping that Uriah would sleep with his wife and in the pregnancy there would be no question about the pregnancy.
Así que él le dio permiso de regresar y de que durmiera con su esposa, de modo que no hubiera ninguna duda acerca del embarazo. But Uriah was an honorable man. Pero él era un hombre honorable. And so he did not go in to sleep with his wife. He actually slept outside by the door. Así que Urias no durmió con su esposa, sino que se quedó afuera, durmiendo en la puerta. So then David had to figure out another way to try to take care of this problem. Y el rey David entonces se puso a pensar en otra forma en que pudiera resolver este problema. So then he sent Uriah back into the battle and told the commander to put Uriah at the front of the fighting where the fighting is the worst so that he would be killed. Así que le ordenó al general que regresara a Urias a la batalla y lo pusiera al frente, donde la pelea era más dura, de modo que fuera asesinado. As we see over and over again, one sin leads to another sin, which leads to another sin. Y ahora vemos una y otra vez un pecado tras otro pecado tras otro pecado. And David, he wouldn't even look at himself as being the problem. He looked at other people as being the problem. David no veía que el problema era suyo, sino que veía que otras personas pudieran resolver su problema. He needed somebody from the outside, somebody else to come to him and say, what you're doing, what you did was wrong. Él necesitó que una persona de fuera viniera y le dijera, lo que tú hiciste estuvo mal. David abused his power. David abusó de su poder. David abused the position of leadership that God had given to him. David abusó de la posición de liderazgo que Dios le había dado. Sadly, the same type of abuse of power happens today. Interesantemente, el mismo tipo de abuso de poder sucede todavía hoy. The same things that David did hundreds and thousands of years ago, leaders are still doing today. Las cosas que hizo David hace cientos o miles de años, hay algunos líderes que las siguen practicando el día de hoy. Tipo abusos de poder comunes que los líderes de hoy enfrentan. Alejarse lentamente de aquellas disciplinas que todavía demandamos de otros. When this was all happening, David's men were out fighting. Cuando esto sucedió, el rey David no fue a pelear a la guerra. David was supposed to be with his men. Se suponía que David debía estar allá con sus hombres. He was supposed to be protecting the people. Él debía estar allá protegiendo a la gente. But he stopped carrying out his responsibilities. Pero él se detuvo y no siguió tomando sus responsabilidades. He got lazy. Se volvió flojo. He expected other people to take care of his responsibilities. Él esperaba que otras personas tomaran las responsabilidades que le correspondían a él. A creer que los demás nos deben. Por ello los usamos sin vergüenza alguno. David thought, I'm the king. I can use people as I want to use people. They're simply here to serve me. David pensaba, bueno, yo soy el rey, yo puedo usar a las personas como a mí me conviene, ellos están aquí para servirme. He saw Bathsheba as somebody that he could use for his own pleasure. Él vio a Betsabé como alguien a quien él podía usar para su propio placer. He saw her husband as simply a problem to get rid of. Él vio al esposo, a Urías, simplemente como un problema que podía ser resuelto. Some leaders, they simply see people as people to be used for their own gain. Algunos líderes simplemente ven a las personas como alguien a quienes pueden usar para su propio beneficio. They abuse their power and use people. Abusan de su poder y usan a la gente. Intentar enderezar las cosas en lugar de hacer las cosas bien. So for King David, instead of making things right at the very beginning, he began to try to cover things up and not make things right. El rey David, en lugar de tratar de hacer las cosas bien desde el principio, trató de enmendar las cosas una vez que estaban hechas. And like I said before, as he did this, one sin led to another sin as he tried to cover up. Él estuvo haciendo un pecado tras otro y simplemente trató de cubrirlos. 4. Rehusarse a aceptar el hecho que podríamos estar ciegamente fuera de la voluntad de Dios. It didn't even dawn on David that what I'm doing is against God. Pensó, lo que yo estoy haciendo está fuera de lo que Dios quiere.
that what I'm doing is not what God wants me to do here. Lo que estoy haciendo no es lo que Dios quiere que yo haga aquí y ahora. And sadly, there are still leaders today who think the same thing when they're doing wrong. That doesn't even dawn on them that I'm doing things against God. Tenemos muchos líderes hoy todavía que están haciendo cosas incorrectas, pero no piensan que lo que hacen esté en contra de lo que Dios quiere. Y cinco, creer que la gente de alguna manera es prescindible. What a horrible way to look at people. Una manera horrible de ver a las personas. That mindset, that way of looking at people enabled him to be able to have Uriah killed because he thought they're simply people are disposable, expendable. Una forma en que David vio a las personas es, bueno, es una persona que yo puedo matar porque simplemente puedo prescindir de él. No lo necesito. We look at these 5 things that David did. Vemos estas 5 acciones que David realizó. These 5 ways that David abused the power and the position and the leadership that God gave to him. Estas 5 maneras en que David abusó del poder que Dios le había conferido. And we think this was King David, the man who we said was successful in everything because God was with him. Y pensamos, wow, este es el rey David, el hombre que fue exitoso en todo porque Dios estaba con él. This is the man who was described as having a heart like God's. Este es el hombre que es descrito como conforme al corazón de Dios. What happened? ¿Qué pasó? So when David took his eyes off of God and began to put his eyes on himself, everything fell apart. Cuando David cambió y comenzó a ver a Dios en vez de ver hacia él, entonces todo. And he needed somebody to come to him and say, what you're doing is wrong. Y necesitó que alguien viniera y le dijera, lo que tú estás haciendo está mal. As we look at these 5 abuses of power, veamos estos 5 abusos de poder. I want to encourage you to think, am I doing any of these things? Quiero invitarles a que ustedes puedan pensar y ver y reflexionar si yo he hecho alguna de estas cosas. Am I abusing the power and the position and the leadership that God has given to me? ¿He estado abusando del poder, de la posición, del liderazgo que Dios me confirió? If I am, I need to make some changes. Si lo he hecho, necesito hacer algunos cambios. I need to confess my sin. Necesito confesar mi pecado. And I need to change the way that I am acting and treating people. Y necesito cambiar la manera en que veo, actúo y trato a los demás. La prueba del espejo. People oftentimes are not aware of the wrong things that they are doing. En muchas ocasiones la gente no piensa que esté haciendo las cosas de manera incorrecta. And many times we don't even realize how much we're hurting other people. Y en muchas ocasiones no nos damos cuenta de cuánto estamos hiriendo o lastimando a los demás. Here are some truths that we need to understand. Y es una verdad que nosotros necesitamos entender. La primera persona a la que debo conocer es a mí mismo. I need to understand myself. Necesito entenderme a mí mismo. I need to understand my strengths. I need to understand my weaknesses. Necesito entender mis fortalezas y mis debilidades. Because when I know my strengths and my weaknesses, porque cuando conozco mis fortalezas y mis debilidades, I can take care of those things. puedo cuidar de esos aspectos. So for my strengths, I can build on those. Puedo construir mis fortalezas. For my weaknesses, I can take steps to protect myself so that I don't fail, so that I don't fall in my areas of weakness. Con mis debilidades puedo cuidarme de modo de no caer o no fracasar en algunas áreas de mi vida a causa de ellas. Número 2. La primera persona con la que tengo que llevarme es conmigo mismo. I need to have a good self-image about myself.
Necesito tener una buena imagen acerca de mí mismo. If I'm not comfortable with who I am, then I will not be comfortable with other people. Si yo no estoy cómodo con la persona que yo soy, no podré estar cómodo con los demás. My image of myself determines my ability to build healthy relationships with others. Mi imagen acerca de mí mismo determina la habilidad que tengo para construir relaciones saludables con los demás. 3. La primera persona que causa problemas soy yo mismo. My mentalities, my attitudes, my expectations often Mi mentalidad, mis habilidades, mis expectativas van a construir la persona que yo soy. those things form the biggest obstacles to my success. Muchas de estas cosas se convierten en los más grandes obstáculos para mí mismo. Número 4. La primera persona que debo cambiar es a mí mismo. Before I try to change other people, Antes de intentar cambiar a alguien más, I need to change myself. necesito cambiarme a mí mismo. I read something that was written on a grave of a leader. Hace poco leí algo muy bueno para ser un buen líder. Who lived in the 11th century. Algo que pasó en el siglo XI. This is what he wrote. This is what was written on his tomb. Esto es lo que escribieron en la tumba de una persona. He had written, when I was young and free, my imagination had no limits. Cuando yo era joven y libre, mi imaginación no tenía límites. I dreamed of changing the world. Soñaba con cambiar el mundo. As I grew older and wiser, cuando crecí y me hice más sabio, I discovered that the world would not change. Descubrí que el mundo no iba a cambiar. So I changed my desire somewhat. Así que cambié mis deseos acerca de esto. And I decided to change only my country instead of the whole world. Y decidí cambiar solamente mi país en lugar de cambiar a todo el mundo. But after some years, it seemed that my country too would not change. Pero cuando me volví más grande, descubrí que tampoco mi país iba a cambiar. As I got older and older, y mientras más crecí, in a last desperate attempt, y en los últimos tiempos, I decided that I would just change my family. Decidí que mejor iba a cambiar a mi familia. Those who are closest to me. Aquellos que son cercanos a mí. But they would not change. Pero me di cuenta que ellos tampoco iban a cambiar. And now, as I lie on my deathbed, y ahora que estoy cerca de mi muerte, I suddenly realized, tristemente me doy cuenta, if I had only changed my life first, si tan solamente hubiera cambiado mi vida en primer lugar, then by example I would have changed my family. Entonces, por mi ejemplo, mi familia hubiera cambiado. And then from their inspiration and encouragement, we would have been able to help bring change to my country. Y con ese ánimo y con ese ejemplo, quizás hubiera cambiado también a mi país. And maybe even the world. E incluso, tal vez, cambiar el mundo. What a powerful statement. ¿Qué escrito tan poderoso? We have dreams of changing the world. Tenemos sueños de cambiar el mundo. We have dreams of changing our church. Tenemos sueños de cambiar nuestra iglesia. But we forget that before we try to change the world and our country, pero olvidamos que antes de querer cambiar el mundo o nuestro país or our family, we have to change ourselves. It starts with us. O nuestra familia, necesitamos comenzar con cambiarnos a nosotros mismos. Número 5. La primera persona que puede hacer una diferencia soy yo. I can make a difference first in my own life.
puedo hacer una diferencia primero en mi propia vida. I can take responsibility for myself, Puedo tomar responsabilidades acerca de mí mismo, for my actions, por mis acciones, for my attitudes. por mis actitudes. And when I lead myself well, that gives me opportunity to lead other people well. Y cuando me lidere bien a mí mismo, entonces tendré la oportunidad de liderar a otros. Y 6, la primera persona que debo liderar es a mí mismo. Once again, it starts with me leading myself well before I lead others. Una vez más, comienza conmigo mismo. Debo liderarme bien a mí antes de liderar a otros. El apóstol Pablo dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. We have to be careful to take care of ourselves before we try to help change other people. Necesitamos ser muy cuidadosos de ayudarnos a nosotros mismos antes de ayudar a los demás. Me he examinado a mí mismo y tomado la responsabilidad por quien soy. We have to take responsibility for who we are. Necesitamos tomar responsabilidad por quien nosotros somos. And we need to make the changes that are necessary to be the man or woman of God that God wants us to be. Y necesitamos tomar acciones para cambiar de modo que podamos ser el hombre o la mujer que Dios quiere que nosotros seamos. We know that King David made some terrible mistakes. Sabemos que el rey David cometió equivocaciones terribles, But King David came to understand what he was doing wrong and he changed. pero el rey David entendió que era lo que él había hecho mal y cambió. And God was able to continue to use him as his leader. Y Dios lo usó todavía más como un buen líder. Número 3. El principio del dolor. El principio del dolor. Las personas heridas hieren a los demás y son lastimadas con facilidad. We are surrounded by people who are hurting inside. Estamos rodeados de personas que están lastimadas en su interior. They're lonely. Se sienten solos. They have been hurt emotionally. They've been hurt physically. Han sido lastimados emocional y físicamente. And they hurt inside. Y tienen dolor en su interior. They feel like there's something wrong with them. Sienten que algo está mal con ellos mismos. They hurt. Están heridos. And there's something that's important for us to realize as leaders. Y es algo muy importante que nosotros necesitamos darnos cuenta en nuestro liderazgo. People who are hurting inside, their tendency is to hurt other people. Gente que ha sido lastimada y que está herida en su interior, con facilidad lastimará a otros. Like an injured or threatened animal in a corner, they want to lash out of fear and anger because of their pain. En cualquier momento ellos pueden mostrar ira, mostrar enojo porque están heridos en su interior. And as leaders, many times we are the ones that they attack, that they lash out at because of their pain. En muchas ocasiones nosotros los líderes somos el blanco de su ira o de sus ataques porque ellos están heridos. Hay 4 verdades que necesitamos entender. Existen muchas personas heridas. We all understand that we're surrounded by people who are hurting. Necesitamos entender que estamos rodeados por gente, por personas que han sido heridas. Y esas personas heridas frecuentemente hieren a las personas. So again, people who are hurting, their tendency is to hurt other people because they are hurting. Una vez más, las personas que han sido heridas, su influencia o lo que ellos hacen naturalmente es herir a otros. Y esas personas heridas son frecuentemente heridas por las personas. They're hurt because of their pain. They're easily hurt by other people. A causa de su dolor, ellos fácilmente hieren o causan dolor a los demás.
For example, if you cut your finger, Por ejemplo, si tú te lastimas tu dedo, you have an injury, it hurts you. tienes una herida, te duele. Now, normally, if somebody was going to touch your finger, it would be no problem. Normalmente, en situaciones regulares, si tú te tocas tu dedo o alguien toca tu dedo, no va a haber ningún problema. If they try to shake your hand, no problem. Alguien aprieta tu mano, no hay problema. But since you have an injury on your finger, Pero cuando tú tienes una herida en tu dedo, when they're trying to be kind to you, when they shake your hand, si alguien intenta ser amable contigo y darte un apretón de manos, because you have an injury, a causa de la herida que tienes, ow, that hurts. eso duele. That's the same way with people who are hurting inside. De la misma manera eso pasa con las personas que están heridas en su interior. Because they're already hurting. A causa de su propio dolor, Sometimes people who are trying to help them and touch them, it hurts them more. en algunas ocasiones alguien más trata de ser amable, de portarse bien con ellos y eso causa más dolor. Y 4, esas personas heridas con frecuencia se hieren a sí mismas. Because of the pain that they're experiencing in their life, they don't make good choices. A causa del dolor que han experimentado en la vida, usualmente estas personas no toman buenas decisiones. They do foolish things. Hacen cosas tontas. And those foolish things end up hurting them. Y esas decisiones malas, esas cosas tontas, los lastiman más a sí mismos. I want us to look at the Bible story of King Saul, Quiero que veamos esta historia bíblica del rey Saúl. the first king that Israel had. El primer rey que Israel tuvo. He had a lot of gifts and abilities. Él tenía muchísimos dones y habilidades. He had great potential. Tenía mucho potencial. But because of some decisions that he made, he was a failure as a king. Pero debido a las decisiones que tomó, él fracasó como rey. Because of his insecurity, because of his fear, he failed as a king. A causa de su inseguridad, a causa de su miedo, él fracasó como rey. Josué, por favor, lee. Sí. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1,000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. And so we see how these feelings and thoughts affected the way that Saul how he led his kingdom. Vemos entonces cómo estos pensamientos y cómo estas emociones afectaron la manera en que Saúl dirigía a su reino. Quiero aprovechar, para pedir al pastor Samuel Aguilar y a Hurtado MX que apaguen sus micrófonos, mis hermanos. Por favor, ayúdennos con eso. La inseguridad de Saúl y el miedo le llevaron a volverse en contra de David, por lo que perdió la perspectiva de lo que era mejor para el país. Note los síntomas de Saúl: desconfianza, sospecha, intento de asesinato, miedo, inseguridad,
conspiración. These were all the things that King Saul was doing. This is with his mindset. Esto es todo lo que el rey Saúl estaba haciendo, todo lo que su mente le decía. So King Saul's insecurities towards David greatly affected the whole kingdom and it affected his leadership. La inseguridad del rey Saúl le causó miedo, de modo que eso afectó a todo el reino. King Saul, he was insecure, he was hurting, and as a result, he would lash out as David, who he saw as a threat. El rey Saúl era inseguro, tenía miedo y eso era lanzado hacia afuera, de modo que también influyó en cómo la gente veía a David. We look at what King Saul did and we say, what are you thinking, King Saul? Why did you do this? This is terrible. Note, muchas personas le decían, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando, rey Saúl? Eso es terrible. But the problem is, this same thing happens in some of our churches. El problema es que muchas de estas cosas ocurren también en nuestras iglesias. Some leaders are threatened by others, and so they try to do away with them, like King Saul did with David. Muchos líderes se sienten amenazados por otros y entonces lo que hacen es tratar de deshacerse de las demás personas, como el rey Saúl trataba de deshacerse de David. Pain causes people to do lots of crazy things. En mi caso, veo muchas personas que hacen acciones muy locas o sin sentido. Tratando con personas dolidas. Número 1, no lo tomes personal, sea cortés. We need to remember that their hurtful actions many times is simply a response to what has happened inside of them and how they've been hurt before. Necesitamos entender que en muchas ocasiones la manera en que las personas se comportan solamente es una respuesta, una reacción al dolor interno que ellos tienen. When we haven't really talked about how David responded to Saul. Necesitamos hablar acerca de cómo David respondió a Saúl. Saul was trying to kill David. Saúl trató de matar a David. Yet David responded to Saul with grace and forgiveness and patience. David respondió a Saúl con perdón, con paciencia, You and I, con gracia. We have the same opportunity to respond to people who are trying to hurt us. We can respond to them in the same way. Nosotros vamos a tener la oportunidad de responder a las personas que nos hieren de la misma manera, haciéndolo con paciencia, con gracia, con amor. 2, busque el problema más allá de la persona. Sea intuitivo. We need to understand that people don't always do things because they don't always try to hurt us because we've done something bad to them. There's something else that is hurting them. Necesitamos entender que muchas veces las personas no tratan de herirnos porque nosotros hayamos hecho mal, sino que hay un factor externo. We need to look beneath the surface. Necesitamos ver más allá de la superficie. Número 3. Vea más allá de la situación. Sea considerado. Sea considerado. We need to realize that their actions may be hurtful, but we want to be kind back to them. Necesitamos recordar que aunque las acciones de las personas sean hirientes, nosotros necesitamos ser amables con ellas. 4. No les agregue a su dolor. Tenga iniciativa. Instead of responding, when somebody hurts us, our first response typically is to want to hurt them back. Cuando alguien nos hiere, usualmente nuestra primera respuesta es herirlos también. But we can't respond that way. No podemos responder de esa manera. We are called to forgive. Hemos sido llamados a perdonar, To turn the other cheek. a dar la otra mejilla. Y 5. Ayúdalos a encontrar ayuda. Sea servicial. How can I help you? ¿Cómo puedo ayudarte?
help them find, maybe they need to talk to a counselor, somebody who's a professional to help them through their hurt. Quizá algunos de ellos necesitan hablar con un profesional, con un consejero. Ayúdeles a encontrar a esa persona. Okay. Discusión. He sido herido por alguien. As a leader, it's almost impossible to not get hurt by people. Como líder es casi imposible no ser herido por la gente. Not everybody will like us. No le caemos bien a todo el mundo. Not everybody wants to follow us. No todo el mundo quiere seguirnos. And some people are hurting, and so they want to hurt you. Y algunas personas están heridas, así que te herirán a ti. Comprendo el dolor detrás de su acción. We need to look under the surface and see what is the pain that's beneath the action. Necesitamos ver más allá de las acciones y entender cuál es el dolor que dirige sus acciones. Número 4. El principio del martillo. El principio del martillo. Nunca use un martillo para matar la mosca parada en la cabeza de alguien. I know that's a funny saying, but it makes a good point. Sé que suena como una frase chistosa, pero es un buen punto. Many times we overreact to the situation. En muchas ocasiones nosotros exageramos las situaciones. We face a problem with somebody. Cuando enfrentamos un problema con alguien más. When there's a disagreement. Cuando hay un desacuerdo. Something is not going the way we want it to. Algo no va de la manera en que nosotros queríamos. And sometimes our reaction is so much bigger than the problem. Y en muchas ocasiones nuestra reacción es incluso más grande que el problema mismo. If we're going to be good leaders and relate well to people, we need to respond in appropriate ways. Para ser buenos líderes y para dirigir bien a las personas, necesitamos responder de las formas apropiadas. Estudio de un caso bíblico, 4 ejemplos de personas en la Biblia que sin necesidad usaron martillos y reaccionaron de más. Número 1. Los hermanos de José lo dejaron en un pozo para que muriese. Joseph's brothers were annoyed at him, but they responded way more seriously than they should have. José no le caía muy bien a sus hermanos, pero ellos reaccionaron de una manera mucho más exagerada de lo que hubiera sido necesario. El rey David mandó a Urias al frente de la batalla a morir. We just talked about this situation. Nosotros apenas hablamos acerca de esta situación. El rey Herodes ejecutó a los niños. When King Herod was threatened, when he heard that there was a new king was being born, then he responded by killing all of the babies. Cuando el rey Herodes se vio amenazado al escuchar que un nuevo rey había nacido, mandó matar a todos los bebés. Y Pilato ejecutó a un acusado inocente, Jesús. We all know the story how Pilate chose to kill Jesus rather than simply to do the right thing. Todos conocemos la historia. Pilato escogió matar a Jesús en lugar de tomar la decisión correcta. Many times when we face a difficulty, our first reaction, our first response is to do something too bad, too hard, too big against the person. En muchas ocasiones, cuando nos enfrentamos a una situación difícil, nuestra primera respuesta o nuestra primera reacción es muy mala. We need to respond with wisdom from God. Necesitamos responder con la sabiduría de Dios. Perspectiva total. Perspectiva total. No llegue a conclusiones rápidamente, sino escuche para obtener una perspectiva más amplia. So many times we jump to conclusions without really knowing the whole story. En muchas ocasiones llegamos a conclusiones sin saber la historia completa. I heard a funny story. Escuché una historia muy graciosa. A man walked into a pharmacy. Un hombre caminando hacia una farmacia. And he asked the pharmacist, y le pidió al farmacéutico,
Do you have anything that will cure hiccups? ¿Usted tiene algo para curar el hipo? And the pharmacist just punched the man. Y el farmacéutico golpeó al hombre. The man couldn't believe that the pharmacist just hit him. El hombre no podía creer que el farmacéutico lo hubiera golpeado. And the pharmacist said, well, why did you, the man said, why did you hit me? Y el hombre le dijo, oye, ¿por qué me golpeaste? And the pharmacist said, well, you don't have hiccups now, right? Y el farmacéutico le dijo, bueno, ya no tienes hipo. And the man said, well, no, but I never did. Y el hombre le dijo, bueno, sí, pero no, yo no lo tenía. My wife in the car is the one that has the hiccups. Mi esposa que está en el carro es la que tiene hipo. It kind of made me laugh because the pharmacist was responding to what he thought was the problem, but it wasn't the problem after all. It was for something. La historia es muy graciosa porque el farmacéutico actuó pensando dónde estaba el problema y él en realidad no sabía cuál era el problema. When we have a problem, Cuando nosotros tenemos un problema, when we're facing a challenge with somebody, estamos enfrentando en realidad un reto con alguien más. we need to listen to them. Necesitamos escuchar a la otra persona. We need to ask questions. Necesitamos hacer preguntas. We need to listen more Necesitamos escuchar más and ask more questions. y hacer más preguntas And we need to listen more. y escuchar más. And then we need to respond. Y entonces podemos responder. We need to understand before we respond. Necesitamos entender antes de responder. Segundo el tiempo oportuno. Cuando actuar podría ser tan importante como tomar la acción correcta. There's a right time and a wrong time to deal with problems. Hay un tiempo correcto y un tiempo incorrecto para lidiar con los problemas. There's a right time and a wrong time to ask for things. Hay un tiempo correcto y un tiempo incorrecto para pedir ciertas cosas. So when we're having troubles with people, we need to find the right time to talk to them about these. Así que cuando estamos en un problema con alguna persona, hay un tiempo correcto para hablar al respecto. 3. Tono. La gente usualmente responde a nuestras actitudes más que a nuestras palabras. The way that we speak and the attitude with which we speak and the tone that we speak will do a lot towards helping to resolve the problem or make the problem worse. La forma en que hablamos, el tono en que hablamos, las palabras que usamos ayudarán a que el problema se arregle o se haga más grande. In Proverbs, we read that a soft answer turns away wrath. En Proverbios nosotros leemos que la blanda respuesta quita la ira, But a harsh word, it stirs up anger. pero que la respuesta dura eleva el furor. So we need to respond with the right tone and the right attitude. Así que necesitamos responder en el mejor tono, con la mejor actitud. Temperatura. Asegúrese que el problema y la reacción se corresponden. If the problem is small, then of course our reaction should be small. Si el problema es pequeño, entonces nuestra reacción debe ser pequeña también. The problem is that many times when the problem's small, our reaction is big and it causes all kinds of problems. El problema en muchas ocasiones es que tenemos una situación problemática pequeña, pero nuestra reacción es grande y eso eleva el problema. If your reaction is stronger or bigger or harder than the problem, you will usually increase the problem. Si tú respondes de manera más grande o más violenta que el problema mismo, lo que vas a hacer es hacerlo mucho mayor, hacer el problema mucho mayor. ¿Deberían los demás en su organización que reacciona demás? Número 5. El principio del ascensor. El principio del ascensor. Podemos elevar a los demás o llevarlos al suelo en nuestras relaciones. We have an incredible opportunity Tenemos una increíble oportunidad to help lift people up, para ayudar a las personas a elevarlas, to help people feel better about themselves. para ayudar a que las personas se sientan mejor consigo mismas.
to appreciate people, a apreciar a la gente, to give them confidence. para darles confianza. I read about a college professor who gave his class an assignment. Leí la historia acerca de un profesor universitario que daba una asignatura. He said, for the next 31 days, this is what you must do. Y le dijo a sus estudiantes, por los siguientes 31 días, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Every day you must compliment at least three people. Cada día ustedes deben darle una buena palabra al menos a 3 personas. Every day, at least three people you must say something good about or compliment them. Todos los días, al menos a 3 personas, ustedes deben decirle cosas buenas o decirle un cumplido, al menos a 3 personas. And the class, they were going, oh no, I can't believe we have to do this. Y los alumnos dijeron, oh no, no puedo creer que tengamos que hacer esto. But the professor said, you must do this. Pero el profesor les dijo, tienen que hacerlo. But they were amazed after 31 days. Y tienen que hacerlo todos los días por los siguientes 31 días. It was such a great experience for all of those students. Y fue una experiencia hermosa para todos esos estudiantes. Because they were able to see the impact that they could have on people when they simply said good things to them, or they complimented them, or they encouraged them. Ellos pudieron ver la enorme influencia que hacían en otras personas simplemente al decirle algo positivo, o al darles ánimo, o al decirles un cumplido. El mundo se muere por falta de apreciación. Está hambriento por cumplidos. Pero alguien debe empezar a rodar la pelota al hablar primero. People are starving for words of encouragement and help. La gente está hambrienta por palabras de afirmación y de ánimo. We have the opportunity to help them. Tenemos nosotros la oportunidad de ayudarles. I estudio de un caso bíblico, Jonás y el pueblo Nínive. We all know the story of Jonah. Todos nosotros conocemos la historia de Jonás. You know, God called Jonah to go to Nineveh and to preach to the people. Dios le dijo a Jonás que debía ir a Nínive para predicarle a la gente. But Jonah didn't want to do that. Jonás no quería hacer eso. The people of Nineveh were evil. They deserved to die and be judged by God. La gente de Nínive era terrible. Ellos merecían morir y ser castigados por Dios. So Jonah went the other direction. Así que Jonás se fue en otra dirección. You know the story. Y ustedes conocen la historia. He got on a boat. Estando en el barco, There was a big storm. hubo una tormenta terrible. The sailors threw him over the side. Los marineros estaban aventando todo a los lados. He was swallowed by a giant fish. Jonás fue lanzado también y tragado por un enorme pez. And then he finally said, okay, God, I will go preach. Y estando ahí dentro, Jonás dijo, ok, Dios, está bien, iré a predicar. And when he went to preach, the most amazing thing happened. Y cuando él predicó, algo maravilloso sucedió. The people repented, La gente se arrepintió. and God forgave them. Y Dios los perdonó a los habitantes de Nínive. But Jonah, he was upset Jonás estaba bastante decepcionado. because he didn't want God to forgive those evil people. Y decía, ¿por qué Dios perdona a esta gente que es mala? Jonah wasn't interested in grace. He wasn't interested in mercy. Jonás no estaba interesado en gracia. Jonás no estaba interesado en la misericordia. He wasn't interested in encouraging people or serving people. Jonás no estaba interesado en animar a las personas o en servirles. He was only interested in judgment. Jonás solamente quería el juicio. Jonás nos enseña que las consecuencias de rehusarse a animar y servir a otros al estar consumido con las actividades personales de uno. Número 1, nos perdemos el privilegio de asociarnos con Dios.
God's desire is that his people would be led well. El deseo de Dios es que sus hijos sean bien dirigidos. God's desire is that people would feel good about themselves and encouraged. El deseo de Dios es que las personas se sientan bien consigo mismas y se sientan animadas. And if we refuse to be a part of that, we lose the privilege of working alongside God to accomplish what he wants to accomplish. Si nos rehusamos a hacer esto, estamos perdiendo la oportunidad de trabajar junto con Dios para cumplir esta misión. Nuestra elección daña más personas de lo que sabemos. Jonah's decisions not to serve the people had very negative consequences. La decisión de Jonás de no servir a la gente tuvo consecuencias negativas. The sailors suffered. Los marineros sufrieron. The people suffered. La gente sufrió. When we don't choose to do what God wants us to do, people suffer. Cuando nosotros elegimos no hacer lo que Dios quiere que hagamos, las personas sufren. Nos endurecemos e insensibilizamos a las tragedias que causamos. Many times, well, Jonah didn't even know or care that he was causing problems for others. Jonás no había pensado en que iba a causar problemas para otras personas. If we're not joining God in serving people, we're causing troubles for others as well, and many times we're not sensitive to that. Cuando nosotros nos rehusamos a trabajar de lado con Dios, en muchas ocasiones causamos problemas a los demás, pero no somos sensibles a esa situación. Y perdemos tanto la integridad como la confianza. When we're not willing to help others, when we're not willing to encourage others, we lose their trust. Cuando no tenemos la voluntad de animar y de apoyar a otros, perdemos la confianza que ellos tienen en nosotros. Levando a otros a un nivel más alto. Los líderes que levantan a otros se comprometen a dar ánimo diariamente. Every day, we're committed to encouraging people. Cada día debemos comprometernos a animar a las personas. What a great gift that is to give to other people. Cada día podemos comprometernos a dar palabras buenas a otras personas. Los líderes que levantan a otros reconocen la pequeña diferencia que separa el de ayudar. They understand that the difference between a smile and a frown and what that does to people. Las personas entienden la diferencia que puede hacer una sonrisa en alguien más. They understand the difference between a kind word and criticism. Entienden la diferencia que hay entre una palabra amable y una palabra de crítica. They focus on the positive. Y se enfocan en lo positivo. Los líderes que levantan a otros comprenden que la vida no es un ensayo. En realidad, sí importa. Don't wait to help others. Do it now. No te tardes en ayudar a otros. Hazlo ahora. Quit waiting for tomorrow. There may No not be esperes a a tomorrow. No esperes para mañana. Quizá tú no vas a estar aquí mañana. Help today. Hazlo hoy. Well, this lesson we've been talking about being prepared for relationships. Bueno, en esta lección hemos hablado acerca de prepararnos para tener buenas relaciones. Let's review those things. Revisemos estas cosas. Los 5 principios. Número 1. El principio del lente. Quienes somos determina cómo vemos a los demás. 2. El principio del espejo. La primera persona que debemos examinar es a nosotros mismos. 3. El principio del dolor. Las personas heridas hieren a los demás y son lastimadas con facilidad. 4. El principio del martillo. Nunca use un martillo para matar la mosca parada en la cabeza de alguien. Y 5. El principio del ascensor. Podemos elevar a los demás o llevarlos al suelo en nuestras reacciones.
Hay preguntas de evaluación, evalúese a sí mismo. ¿Es débil en cualquiera de estas 5 áreas de preparación? ¿Cuáles son sus áreas más fuertes y las más débiles? Y aplicación, después de haber repasado el área en la que más necesita crecer, escriba 1 o 2 acciones que usted podría tomar para mejorar en ella.